Miren chicos, esta es la página de inmigración y acaba de cambiar el estatus. Dice, la tarjeta fue entregada a mí por la oficina postal. ¿Qué pasa si yo hago acá en este vínculo del correo? En efecto, dice entregada. Sí amigos, esta ha sido la mejor noticia que he recibido en este año 2019. Desde que me enteré que me aprobaron mi Green Card exactamente hace 5 días, lo único que hago es estar pendiente de la computadora porque el servicio postal de Estados Unidos me dio un tracking number para monitorear por dónde viene el sobre que contiene mi tarjeta de residente permanente de los Estados Unidos. Y como acaban de ver, llegó. Eso significa que el sobre debe estar en el correo. Acompáñenme, vamos a correr. Estoy saliendo de mi casa. La tarjeta está en el buzón de correo. Vamos a pedir el ascensor. Esta es la planta baja de mi edificio y este es el casillero donde están todos los buzones de correo de este edificio. Y allá está mi buzón. Aquí va la llave, ahí está el buzón. Y ahí está el sobre. ¡Wow! Es un sobre de Priority Mail. No puedo creer este momento. Miren, a ver. Sí, está durito. Ahí está la tarjeta. Amigos, en este video les voy a contar cómo me hice residente permanente y también voy a abrir el sobre frente a todos ustedes para que vean cómo llega una Green Card. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Oscar Alejandro y estamos a punto de vivir muchísimas emociones juntos porque como ya lo acabas de ver, tengo en mis manos este sobre del Servicio Postal de los Estados Unidos que adentro contiene mi tarjeta que me acredita como residente permanente legal. Vamos a vivir muchísimas emociones porque el sobre está completamente cerrado. He esperado grabar este video para que vivamos este momento juntos. Y cuando pienso en esto, se me vienen a la mente los cientos de miles de personas que arriesgan su vida para tener una residencia permanente de este país. Se me vienen a la mente los cientos de miles de cubanos que, huyendo de la difícil situación de su isla, de su país, se han atrevido a lanzarse en una balsa para llegar hasta las costas de Florida. Algunos lo logran, otros han perdido su vida. Llegamos a tierra bien firme. No me digas eso. Un beso colectivo, esto es un beso colectivo. Cientos de miles de centroamericanos, de mexicanos que han cruzado la frontera entre México y Estados Unidos. Muchos mueren en el intento, muchos le pagan a los coyotes, muchos quedan presos en este proceso. Todo por ser residentes permanentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo me siento en este momento muy afortunado, estoy realmente muy feliz y quiero que con este video tú también te sientas identificado, porque si tú también quieres ser residente permanente y quieres tener esta tarjetica, la tarjetica verde que está dentro de este sobre, te proyectes, te imagines y digas también, yo también voy a tener mi Green Card. Así también va a ser. Imagínatelo, ya lo estás viendo. La Green Card llega en un sobre del Servicio Postal de los Estados Unidos. Pero bueno, antes de abrirla y de que vivamos ese emocionante momento juntos, yo la voy a dejar por acá. Y te estarás preguntando, bueno Oscar, ¿y tú cómo hiciste para tener una residencia permanente? Bueno, realmente ha sido un proceso muy largo. Yo tengo ya en este país desde que llegué 4 años y medio y antes de que me aprobaran mi Green Card tuve un estatus de visa O1, la popular visa de talento. Sin embargo, en este video no te voy a contar cómo tuve una visa de talento. Para eso te estoy dejando el vínculo que estás viendo aquí en la parte de arriba. También hice un video hace 2 años contando mi experiencia detalladamente de cómo fue que me vine desde Venezuela a Estados Unidos. En estos días celebré 2 años de haber llegado a este país. Yo tuve una visa O1, como lo están viendo acá, desde el 29 de diciembre del año 2015 y se venció el 27 de julio del año 2018. Yo lo que sí quiero contarte y dejarte claro es que una visa es un permiso temporal, es una autorización que tiene un inicio y un fin y que no te da la posibilidad de ningún
ninguna manera para que optes por una residencia permanente, y aparte te ata para que trabajes por un proyecto en específico con una compañía en específica. Obviamente, cuando yo me enteré de esto, pues me tuve que asesorar con un abogado para saber cuáles eran para mí las opciones más ideales para obtener finalmente mi Green Card. Finalmente, cuando fui a mi abogado y le llevé todos mis papeles y todas mis opciones, él me recomendó que optara por la popular residencia por habilidades extraordinarias, que es un procedimiento que es una opción migratoria que pueden optar todo tipo de personas que tengan un talento en específico, como por ejemplo el periodismo, la animación, la música, pues el artista plástico, de los deportistas, el científico. Y el proceso adicionalmente es muy largo, se divide en dos partes, porque tú primero tienes que demostrarle a los Estados Unidos mediante la forma I-140, que es la petición para trabajadores inmigrantes, que es la que te va a demostrar o es la que te va a permitir demostrarle a los Estados Unidos que tú tienes una habilidad extraordinaria. Eso lo tienes que demostrar primero. Y después que tienes las habilidades extraordinarias aprobadas, entonces es que puedes pedir la forma I-485, que finalmente es la solicitud de la Green Card como tal. Obviamente me asesoré muy bien en este sentido, y lo primero que me recomendaron es que, como todos los procesos de inmigración se están tardando demasiado tiempo, comenzara con mucho tiempo de antelación antes de que se me venciera mi visa O1, porque con un estatus de ilegal no la podía solicitar. Bueno, después de todo esto, a finales del mes de marzo de 2018 mandamos a inmigración la solicitud para que me aprobaran mis habilidades extraordinarias, la forma I-140, petición para un trabajador inmigrante, y fue exactamente el 17 de abril del año 2018 que me ha llegado esta forma I-797, la aprobación de mis habilidades extraordinarias. Como se podrán imaginar, ese fue un día muy feliz, pero apenas íbamos en la mitad del proceso. En mi caso fue el 80% de todo el proceso, pero faltaba el otro 20%, que era mandar la solicitud formalmente de la Green Card, o como mejor se le llama, la forma I-485. Ah, por cierto, algo que no les he mencionado. El abogado me cobró para asesorarme por todo este proceso $3,000. Se pueden asombrar del monto que cobró el abogado. Créanme, es uno de los más económicos de toda Miami, porque hay otras firmas que cobran de $5,000, $7,000, inclusive he escuchado abogados que cobran $10,000 por todo este proceso. Y aparte, la presentación de la forma I-140 tiene un costo de $700. Vayan sacando la cuenta, las cartas y las traducciones me costaron aproximadamente $300. El caso eran como una resma de papel bien gruesa, y todos esos documentos los tuve que traducir. Tengo entendido que también me salió económico en comparación con otras personas. Con las habilidades extraordinarias aprobadas, mandamos la forma I-485, pero antes, y no menos importante, el sobre de la I-485 tiene que venir acompañado con las vacunas y pues unos exámenes médicos que te hacen ciertos consultorios autorizados por inmigración. Bueno, ok, se fue el sobre de la solicitud de la Green Card. Mientras migración termina de aprobarte tu Green Card, pues lógicamente no te puedes quedar sin estatus legal, y entonces para eso el abogado tiene que solicitar un permiso de trabajo. En este caso les estoy mostrando mi Employment Authorization, es una tarjetica roja que también para nosotros en este caso es válida para viajar. Es lo que llaman el fulano parol, ¿no? Parol. Claro, es súper cool porque el parol está vigente por un año mientras migración toma una decisión, y al mismo tiempo te permite viajar sin ningún problema. El detalle está en que si decides salir del país, ustedes me han acompañado en este canal de YouTube, salí para México y salí para Colombia, cada vez que regresas a Estados Unidos, si muestras el parol, como no tienes un estatus legal, un parol es un permiso condicional para vivir, te mandan al fulano y al popular cuartico, y vives momentos incómodos porque hay otras personas que están pues en estatus extraño ahí mientras lo chequean, y bueno, pues finalmente nunca pasa nada, migración te deja pasar, pero es un fastidio que te manden para el cuartico. Dato importante, más allá del tema del permiso de trabajo, es que días después de la aplicación de la Green Card y que pues reciben el caso, te mandan este recibo que es para poner las huellas. Esto es muy fácil, vas a una oficina de inmigración y pues ellos llaman los datos biométricos, pues que si las huellas, te toman una foto, todo bien ahí. Es un procedimiento realmente bastante
rápido y sin ningún problema. Como ustedes saben que nuestro querido Donald Trump, querido en tono irónico, ha dificultado y ha puesto un poco más difícil todos los procesos en este país. Antes, las personas que optaban por las habilidades extraordinarias, la residencia por habilidades extraordinarias, inmediatamente les era aprobado el caso y la residencia, pero ahora el presidente de este país ha pedido que todo el mundo vaya para una entrevista. Y finalmente mi entrevista ocurrió el 6 de noviembre del año 2018. Cuando yo le dije a mi abogado, mira, voy para la entrevista, ¿qué debo llevar? ¿Qué debo hacer? Me dije, no, lo que tú debes hacer es llevar tu caso y al mismo tiempo demostrar otras cartas que demuestren que has estado haciendo en los últimos días. Casualmente para ese momento de noviembre había recibido la placa de los 100,000 suscriptores de YouTube. Yo digo, wow, esto es increíble, a esto le va a encantar a la oficial de inmigración y voy a demostrar que he seguido produciendo en Estados Unidos. Ha llegado el día, pues mi cita fue a las 8 de la mañana y finalmente me terminaron atendiendo a las 11:30 de la mañana. Momentos de tensión me hacen pasar. La oficial era una persona de Colombia, pues yo estaba preparado inclusive con una traductora por si acaso. Ustedes saben que mi inglés no es perfecto. Y la oficial lo primero que dijo, bueno, es, ¿jura usted decir nada más que la verdad, toda la verdad, toda la verdad? Levante la mano, sí, ponga sus huellas, vea para una foto. Y entonces me comenzó a entrevistar de todo mi proceso migratorio de Estados Unidos, cómo fue que yo tuve una visa O, qué proyectos hice con la visa O, cómo eran mis trabajos, que le describiera todas mis actividades. Y ocurrió algo que no me esperaba. Ella me preguntó en qué estaba trabajando en este momento. Y yo, bueno, trabajo con fulano de tal, esta es la empresa, soy presentador de EBTV, hago videos en YouTube. Y me dijo, no, deme usted las cartas de trabajo. Y yo como que, ¿qué cartas de trabajo? Bueno, aquí está esto. Y me dijo algo que realmente me sorprendió porque creo que fue un poco ofensiva. Yo casualmente había llevado la carta de la presidenta de YouTube, la carta que te llega cuando la placa. Y entonces, mire, me dio la carta de la presidenta de YouTube. La vio y me dijo así, ¡paf!, la tiró. Esto no me sirve porque ahorita hasta el gato es youtuber, hasta el gato es influencer. Yo no sé si lo habrá dicho por el gato famoso de Twitter, el Grumpy Cat, que hace poquito murió, pero yo me quedé frío y dijo, ¿cuánto usted gana? Yo, bueno, si usted quiere saber mis ingresos, pues si quiere vamos a meternos en la aplicación del Bank of America donde usted le puedo demostrar cuánto gano. No, eso no me sirve, yo necesito esto impreso. Y a mí el abogado nunca me dijo nada de que yo tenía que llevar pruebas de ingresos, mis taxes. Yo no estaba preparado para el tema económico y entonces cuando no le pude demostrar al oficial de inmigración el tema de cuánto ganaba, ella me dijo, bueno, no te puedo aprobar tu residencia por los momentos porque me falta información importante, porque tengo que demostrarle a mis superiores que tú no vas a ser una carga económica para los Estados Unidos. Esto me tomó por sorpresa. El caso es que yo hablé y no pude convencer a la oficial y me dijo, no te puedo aprobar tu green card en este momento. Lo que va a pasar es que yo te voy a mandar una carta días más tarde y cuando te llegue la carta tú me vas a soportar y me vas a mandar toda la evidencia que hace falta para que yo te apruebe el caso. Si tú me traes la evidencia que yo te estoy pidiendo, todo va a salir bien. Lógicamente, cuando yo salí de esa entrevista, salí devastado, totalmente derrotado, me sentía muy mal. Pensé que me iban a negar el caso. Yo dije, ¿qué se le ocurrirá al oficial que me iba a pedir? Y bueno, desde noviembre del año 2018 hasta hace 5 días, no supe nada de mi caso. Me metía en la página de inmigración todos los días y el estatus no cambiaba, no decían nada, la fulana carta no llegaba y lo más importante es que mi permiso de trabajo ya se iba a vencer 26 de junio, es decir, en 2 semanas aproximadamente, y me comencé a poner nervioso. Y amigos, contra todo pronóstico, hace 5 días atrás me ha llegado esta carta que ustedes están viendo, que dice aprobación de su aplicación para registrar la residencia permanente. Y cuando me llegó por correo, yo pensaba que era la carta que el oficial me iba a decir con más evidencia. Pues no, algo debe haber pasado por la mente de esa señora. Dios, alguna entidad superior o quién sabe, o se arrepintió o cambió su opinión, pero me han mandado esta carta que dice Welcome to the United States of America. Esta carta es para notificarle que su aplicación para residente permanente ha sido aprobada y con mucho placer le damos la bienvenida a su nuevo estatus legal de residente permanente en los Estados Unidos. Esta carta me llegó por sorpresa, no me lo esperaba, o bueno, sí, esperaba que me aprobaran mi caso porque ese era mi sueño que yo quería que se cumpliera,
pero de verdad fue una sorpresa total. Lógicamente ya con el caso aprobado, el estatus en la página web ha cambiado mucho. Hace 3 días atrás me llegó una notificación de que estaban enviando mi green card por correo, pues me dieron un tracking number, un número de tracking para monitorear. Y bueno, finalmente, como ya lo saben, tengo frente a ustedes el sobre que contiene mi green card. Este momento que yo quiero que tú te proyectes, que tú que quieres tener una residencia permanente, que quieres vivir en los Estados Unidos, te lo imagines, practícalo, visualízalo, porque tú también lo vas a lograr. Y bueno, voy a abrir con una tijera. No lo he visto. Vamos a ver poco a poco con mucha delicadeza porque no quiero que nada falle. Ahí está. La abrimos. Ok. A ver cómo viene. Primero. Ajá, ok, ahí está. Quiero guardar Viene esta tarjeta y ahí está. La estoy viendo, amigos, por primera vez. Mi green card en mis manos. ¡Wow! No lo puedo creer. Tengo que chequear, este es un procedimiento que tengo que hacer de rigor. Tengo que chequear que todos mis datos estén correctos. A ver, Pérez Oscar A. Dice el número de caso de Alien, el Alien Number. Dice la categoría, que es la categoría E16. Country of Birth, Venezuela. Nací el 14 de octubre de 1986, correcto. Soy residente desde el 5 de junio del año 2019, es decir, hace muy pocos días. Y mi tarjeta se vence el 5 de junio del año 2029. Amigos, residente permanente por 10 años. ¿Qué más trae el sobre? Dice acá, viene acá, Welcome to the United States, una guía para nuevos inmigrantes. Me imagino que esto lo voy a leer unos momentos más tarde. Se los estoy mostrando acá en pantalla. Viene esta pequeña guía, están viendo acá. ¿Y qué más viene? Viene esto que dice, por favor utilice el sobre incluido para guardar su nueva tarjeta. Dice, recomendamos el uso de esta funda para proteger su tarjeta y evitar las comunicaciones inalámbricas. Voy a separar la green card por primera vez de este lugar que viene acá. Y sí, amigos, wow, no lo puedo creer. Esta es mi green card, brilla. Es verde. Wow, amigos, qué momento tan emocionante. Ahí está, frente a todos ustedes. Literal, este es el sueño americano. Amigos, con este video yo quiero que ustedes se proyecten y que los que quieran vivir también en este país hagan las cosas bien, asesórense con un abogado, porque créanme, todo es posible. Hay que tener mucha paciencia, los procesos están tardando muchísimo, pero haciéndolo de la manera legal, siguiendo todos los procedimientos correctamente, todo se puede lograr. Hay que tener un poco de paciencia, pero lo van a obtener. Luchen por sus sueños, que sí se pueden hacer realidad. Y bueno, lógicamente, si te ha parecido interesante este video, si te ha gustado, dale me gusta con la manito en la parte de abajo. Compártelo con todos tus amigos porque esta información vale oro. Sé que a muchos de ustedes se les puede interesar. Compártelo por tus redes, coméntalo y por supuesto no dejes de seguirme en mi Instagram porque me puedes ubicar como @OscarAlejandro. Amigos, será hasta el próximo video.